Mi jefe me despidió para robarse el crédito de mi trabajo, pero termina pagándome millones para que salve su compañía de la bancarrota. La llamada me entró mientras estaba en la cocina, con una cerveza caliente porque ni siquiera había tenido cabeza para meterlas a la nevera. Llevaba 2 días dando vueltas por mi apartamento como si me hubieran arrancado algo del cuerpo y no terminara de entender qué parte faltaba. Cuando vi el número privado, estuve a punto de ignorarlo, pero contesté por pura rabia. Escuché la respiración antes de escuchar la voz. Era Tomás, mi exjefe, el hombre que me había enseñado media vida dentro de una planta de microchips. El mismo que una hora antes de una rueda de prensa me acusó de espionaje corporativo delante de seguridad y me sacó como si yo fuera un ladrón. Y aún así, ahí estaba, tragándose el orgullo al otro lado de la línea. Me dijo, Leo, necesito que me digas qué le pasa al sistema. No me pidió disculpas. Ni siquiera al principio. Solo me soltó que una de las primeras líneas externas donde lo habían instalado estaba entrando en paradas en cascada y que, si no lo arreglaban rápido, podían perder el contrato más grande de su historia. Me apoyé en el mesón, miré la lata sudada en mi mano y me dio una risa tan seca que hasta a mí me sonó fea. Porque en ese momento entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar, el tipo no me había despedido solo para sacarme del camino. Me había sacrificado pensando que ya no me necesitaba. Y apenas pasaron 2 días, ya estaba rogando. Yo empecé en esa empresa abajo, de verdad abajo. No en oficina, no en juntas, no en desarrollo de producto. Empecé con mantenimiento de máquinas en la parte final del proceso, donde los procesadores pasan por el encapsulado y salen listos para seguir a prueba y empaque. Es un tramo del trabajo que la gente de fuera no mira porque no tiene glamour, pero si ahí algo falla, pierdes una barbaridad de dinero en producto dañado en cuestión de minutos. Una desalineación mínima, una temperatura fuera de rango, una vibración rara en un cabezal, y no solo paras una máquina, contaminas lotes enteros. Mueves atrasos a toda la línea y haces que todo el mundo entre en pánico. Yo era bueno en eso. No lo digo por inflarme. Era bueno porque aprendí a escuchar las máquinas como otros escuchan el motor de su carro. Hubo una vez que una línea entera iba perfecta según los sensores, pero yo noté un golpeteo apenas distinto en una estación de sellado. Pedí que la pararan, me mandaron al diablo, insistí, la abrimos y había un desgaste irregular en una pieza que todavía no disparaba ninguna alarma. Si esa cosa seguía corriendo un turno completo, nos llevaba por delante producto suficiente para que contabilidad llorara. Otra vez detecté una deriva de vacío que solo se veía cuando la demanda subía a cierto nivel. Otra noche dormí en una silla de plástico al lado de una máquina porque veníamos de una semana mala y preferí quedarme vigilando antes que dejarle la bomba al turno siguiente. Así fui creciendo. No por caerle bien a la gente. Por resolver. Tomás fue quien me subió. Cuando yo lo conocí, él todavía andaba mucho por planta. Tenía esa mezcla rara de jefe duro y técnico que si se arremanga si hace falta. Él me enseñó a traducir lo que la máquina decía a números que la gente de arriba entendiera. Me empujó a liderar. Me recomendó para supervisor cuando a él lo ascendieron. Por eso lo que vino después me pegó tan feo. Porque no era solo mi jefe. Era mi mentor. El tipo que le dijo a otros directivos, ese muchacho entiende la planta como si la hubiera parido. La idea del sistema salió en una de las peores crisis que nos tocaron. Una serie de fallos pequeños se nos juntó como siempre pasa en las plantas, nada grave por separado, catastrófico todo junto. Un sensor lento, una estación recalentando, un módulo de inspección dando lecturas falsas, operadores agotados por horas extras. Pasé casi un día entero corriendo entre líneas, reportes y llamadas, viendo cómo todos reaccionábamos tarde. Siempre tarde. Arreglábamos la falla cuando ya estaba encima, cuando ya había producto comprometido y la línea iba con el agua al cuello. Cuando por fin se controló la cosa, me fui a mi oficina con la cabeza hirviendo. Me puse a dibujar una idea a toda velocidad. No era magia. Era conectar mejor lo que ya teníamos. Tomar datos de sensores, resultados de proceso, ritmos de producción, historial de cada máquina y comportamiento del conjunto de la línea. Meter todo eso en una red única y levantar un servidor central que aprendiera patrones, no solo alarmas fijas. Que detectara desviaciones con contexto. No solo esto está mal, sino esta estación, con esta combinación de vibración, temperatura y caída de rendimiento, probablemente va a fallar en tanto tiempo por esta razón. Lo importante era anticipar. Minutos antes ya era ganancia. Horas antes era oro. Subí a la oficina de Tomás casi sin tocar. Le dije, sé que suena loco, pero escúchame 5 minutos. Él me dejó hablar. Le mostré un prototipo torpe, un esquema feo,
unas reglas básicas y una capa de aprendizaje para adaptarse a patrones. Se quedó callado más de lo normal. Luego me dijo, esto no es un parche. Esto puede ser un producto. Y ahí arrancó todo. La empresa soltó presupuesto. Poco al principio, más cuando vieron que el prototipo servía. Yo seguí con mi puesto de supervisor mientras encabezaba el desarrollo, que ya de por sí era una locura. Durante meses viví entre la planta, pruebas, reuniones técnicas y llamadas con gente que solo quería saber si esto iba a ahorrar dinero. Yo decía que sí, pero no vendía humo. Servía porque aprendía cómo respiraba cada máquina dentro de una línea real. Esa era la clave. No mirar equipos aislados, sino su relación con el resto. Trabajé con Nuria, una ingeniera de datos brillante y seca para hablar, y con Fede, un integrador de control que juraba demasiado pero resolvía en campo. Éramos pocos para el tamaño de la cosa. Yo seguía entrando a planta cuando había crisis, porque nadie iba a cubrir mi puesto de verdad, y después volvía a reuniones de desarrollo con café de máquina y los ojos rotos. Lo hice convencido de que valía la pena. No solo por negocio. Había un tema de seguridad. Una línea inestable no solo tira producto, también pone gente bajo presión estúpida y hace que se normalicen riesgos que no deberían normalizarse nunca. Todo iba bien hasta que dejó de ir bien de una forma rara. No hubo gritos ni broncas abiertas. Fue peor. Medio mes antes del lanzamiento empecé a notar huecos. Reuniones de las que me enteraba tarde. Otras a las que directamente no me invitaban. Juntas con accionistas donde se enseñaban avances del sistema y yo, que había dirigido el desarrollo, no estaba en la sala. Varias veces entré a la oficina de Tomás para darle reportes y lo encontré terminando llamadas a toda prisa. Más de una vez bajó la voz cuando me vio llegar. Cuando le pregunté qué pasaba, me sonrió de ese modo que usa a alguien que ya tomó una decisión y todavía no te la suelta. Me dijo, estamos cuidando el mensaje comercial. Tú enfócate en la parte técnica. Yo quise creerle. Y ahí fui estúpido. Porque lo admiraba. Porque llevaba meses durmiendo poco y uno cansado también se engaña mejor. Además, yo sí estaba metido en un problema grave de verdad. Una semana antes del lanzamiento encontré un fallo gordo en el modelo. Nuestro sistema funcionaba perfecto en nuestra planta y bastante bien en entornos de prueba parecidos. Pero cuando lo forzábamos con datos de líneas externas, de otras configuraciones y otras dinámicas de producción, aparecía una falla peligrosa. El modelo estaba aprendiendo más de las fichas técnicas, de patrones generales y de lo que había visto en nuestra fábrica, que del comportamiento específico de cada máquina individual en una línea nueva. Eso no se notaba al principio. De hecho, los primeros días podía parecer brillante. Pero con el tiempo empezaba a interpretar cualquier variación como amenaza, disparaba falsas alarmas, recomendaba paradas de producción absurdas y generaba un efecto dominó. Una máquina frenaba, las siguientes cambiaban su patrón, el sistema lo leía como otro riesgo, y así hasta convertir una línea normal en un paciente hipocondríaco conectado a un servidor nervioso. No era un detalle. Era el tipo de falla que te mata un producto si sale así al mercado. Se lo dije a Tomás. No todo, y eso todavía me da vergüenza admitirlo. Le dije que necesitábamos más validación cruzada, que yo quería retrasar un poco la instalación externa a gran escala, que estaba afinando el modelo. Él me respondió, no hay espacio para retrasos. Esa frase me dejó claro que ya no me estaba escuchando como antes. Así que hice algo que quizá no debería haber tenido que hacer, pero de verdad creí que estaba protegiendo el proyecto. Me llevé una copia del modelo a casa para entrenarlo con datos anonimizados que me compartieron colegas de otras empresas del sector. Gente que conocía de años, de turnos, de problemas iguales con máquinas distintas. Yo trabajaba de madrugada en mi mesa, ajustando cómo el sistema aprendía patrones locales de cada equipo sin volverse loco con generalidades. Era agotador, pero empecé a ver la salida. Logré una versión corregida que por fin se adaptaba bien a líneas externas. Solo faltaba hacer la actualización final del sistema central. No llegué. Una hora antes del anuncio oficial, Tomás me llamó a su oficina. Pensé que al fin me iba a decir que yo iba a salir con él. Entré y había 2 personas de recursos humanos y un guardia de seguridad. Cuando vi eso, sentí algo helado en el estómago, pero todavía no entendía hasta dónde llegaba la traición. Tomás no me miró como me miraba siempre. Me habló con una voz limpia, ensayada. Dijo que la empresa había detectado indicios de espionaje corporativo, que existían sospechas serias de que yo intentaba vender información del proyecto a la competencia y que quedaba despedido de inmediato. No me dejó terminar una frase. Le dije, ¿qué estás diciendo?
Me respondió, no empeores esto. El guardia se acercó un paso. Recursos Humanos evitó mirarme. Yo tenía la carpeta con las últimas correcciones en la mano. El mismo sistema que él iba a presentar como gran revolución lo había parido yo con un equipo mínimo y con noches que todavía me duelen. Y ese hombre me estaba usando de chivo expiatorio una hora antes de salir a colgarse la medalla. No subí la actualización. No entregué nada más. Agarré mis cosas como pude y me fui con la cabeza vacía. Afuera, en el estacionamiento, me quedé sentado dentro del carro sin arrancar. Recuerdo fijarme en algo ridículo, tenía polvo en los zapatos. Toda mi vida se estaba doblando y yo mirando polvo. 2 días después llegó esa llamada de Tomás. Me dijo que una instalación externa estaba dando problemas raros, que solo necesitaba una orientación, que no hacía falta formalizar nada, que podíamos hablar como antes. Le pregunté, ¿como antes de que me llamaras espía o como antes de que me robaras el trabajo? Se quedó callado un segundo. Luego soltó lo único honesto que me dijo en mucho tiempo, Leo, no seas emocional. Necesito una solución. Le corté. Esa fue la primera vez que entendí que él no me veía como persona desde hacía rato. Me veía como herramienta. Y decidí que, por una vez, no iba a correr a apagarle el incendio. Actualización 1. Durante la primera semana después del lanzamiento, mi antigua empresa parecía imparable. Y sí, fue tan absurdo como suena. Yo estaba en mi apartamento mandando hojas de vida, tratando de digerir que me habían arrancado mi carrera con una mentira. Mientras veía clips del anuncio donde Tomás aparecía en traje hablando de su visión para el futuro de la manufactura inteligente. Lo presentaban como el hombre que había revolucionado la producción en masa. Los medios del sector lo adoraban. Los inversionistas también. Las acciones subieron. Los clientes se pelearon por instalar el sistema. Varias fábricas del rubro firmaron contratos casi al mismo tiempo porque el producto resolvía el dolor exacto que todos tenían, parar menos, anticiparse más, gastar mejor. Lo peor no era que le fuera bien. Lo peor era escuchar mis propias frases saliendo de su boca, solo que más pulidas para prensa. Esa idea de que una línea es un organismo, de que no hay que esperar la falla sino leer la intención de la falla, de que la productividad y la seguridad no están peleadas. Eran cosas que me oyó repetir durante meses. Nuria me escribió un mensaje corto. Me dijo, lo vendió como suyo. Yo le contesté algo orgulloso, como si no me afectara, y después lancé el celular al sofá y me quedé mirando el techo por una hora. En medio de esa fiesta, Tomás volvió a llamar. Luego volvió a llamar desde otro número. Después me escribió un correo tan cuidadoso que casi daba risa. No mencionaba el despido ni las acusaciones. Decía que habían surgido ajustes menores en una implementación temprana y que sería útil conversar sobre algunas decisiones de entrenamiento del modelo. Ahí supe que el problema no se había ido. Solo lo estaban tapando lo suficiente para no frenar el impulso comercial. Yo no respondí. Pensé que lo peor ya había pasado hasta que intenté seguir con mi vida. Fui a una entrevista en otra empresa del mismo sector, luego a otra, luego a una tercera. En las 3 me fue bien. Hablé de planta, de confiabilidad, de integración, de problemas reales, no de vender humo. En la última, el gerente técnico incluso me dijo que mi perfil le parecía perfecto. Después desaparecieron. Nada. Silencio. En la tercera vez ya estaba cansado de tragarme la humillación, así que cuando me dijeron que habían decidido avanzar con otro candidato, pedí hablar claro. El entrevistador, un tipo que no tenía por qué ser grosero, me miró con esa mezcla de superioridad y asco que uno reconoce al instante. Me dijo, ya nos avisaron de lo que hiciste en tu empresa anterior. No queremos gente que venda información sensible. Lo dijo como si fuera un hecho, como si yo no estuviera ahí respirando. Yo me quedé quieto un momento porque me dio más vergüenza que rabia. Luego le pregunté quién le había dicho eso. No respondió, pero no hacía falta. Salí de ese edificio sabiendo que Tomás no se había conformado con quitarme el crédito. Había regado el rumor para cerrarme puertas. Ese mismo día llamé a un abogado laboral y después me compré una cerveza. No para celebrar. Para sentarme a esperar. Porque en ese instante tomé una decisión fría que me salió de un lugar muy feo y muy tranquilo, no iba a avisarle a nadie del fallo. Mientras más empresas compraran ese sistema sin la corrección final, peor le iba a ir a Tomás cuando explotara. Acepté un trabajo de medio tiempo fuera del foco técnico. Nada glorioso. Coordinaba mantenimiento básico en una planta más pequeña de otro rubro, una cosa temporal para pagar cuentas mientras veía qué hacer con mi carrera. Me costó el orgullo, no voy a fingir que no.
Yo venía de dirigir un proyecto que estaba saliendo en prensa especializada y terminé revisando órdenes de servicio y cubriendo turnos de gente que faltaba. Pero también me hizo bien algo muy simple, volver a resolver cosas tangibles. Una bomba que falla, una banda que se desvía, un tablero que se recalienta. Problema, causa, solución. Sin políticos de corbata. La historia de mi antigua empresa, mientras tanto, empezó a mostrar grietas pequeñas. Pequeñas por fuera. Enormes por dentro. Lo supe por conocidos que seguían allá. No me daban secretos ni documentos, me contaban lo que se oye en cualquier planta cuando un sistema nuevo se vuelve caprichoso. Que en ciertas fábricas de alto volumen el servidor central empezaba a recomendar paradas sin razón clara. Que algunas líneas sufrían microcortes porque la red de monitoreo entraba en modo de protección con más frecuencia de la normal. Que los técnicos de campo andaban reventados porque cada cliente juraba que su problema era el más urgente. Que Tomás exigía mantener el discurso de ajustes esperables en una adopción temprana. Nuria me llamó una noche, cansadísima. Ella no había salido de la empresa porque todavía esperaba cobrar parte del bono de lanzamiento y, siendo honesto, también porque no quería regalarles más de lo que ya les había dado. Me dijo, lo están parcheando sobre la marcha. Le pregunté si habían encontrado la raíz. Me respondió, no. Están bajando sensibilidad, borrando históricos, reiniciando nodos y vendiendo eso como mantenimiento. Eso era exactamente lo peor que podían hacer. El sistema dependía de aprender continuidad. Si tú cada poco tiempo lo obligabas a olvidar o le capabas reacciones para que no gritara, lo convertías en una cosa medio ciega o medio paranoica, y a veces ambas al mismo tiempo. Yo seguía yendo a mi trabajo temporal, cambiando botas por otras botas, como si mi vida estuviera en pausa. Pero por dentro ya no estaba en pausa. Empecé a ordenar mis archivos de desarrollo, mis notas personales, mis versiones del modelo hechas en casa, todo lo que demostraba que era mío, que había hecho dentro de la empresa y que había corregido fuera de ella. El abogado me había dicho algo que me dejó más tranquilo, mientras pudiera probar el origen de mi trabajo adicional en tiempo y recursos propios, y mientras no usara material protegido de forma indebida. Tenía margen para defenderme. No me prometió milagros. Me prometió estructura. A esas alturas, con eso me bastaba. La gente de afuera seguía aplaudiendo a Tomás. La gente de adentro ya estaba durmiendo mal. Y esa diferencia entre lo que se ve y lo que pasa de verdad siempre termina cobrándose. Si te está gustando la historia, por favor dale like y suscríbete para apoyar mi canal y subir historias más seguido. Te leo en los comentarios. Actualización 2. La burbuja no explotó de golpe. Reventó como revientan las cosas industriales, con una secuencia tan absurda que al principio parece mala suerte, hasta que alguien conecta los puntos y ve el patrón. Primero fueron reportes de falsas alarmas cada vez más seguidas. Luego paradas preventivas en líneas que estaban sanas. Después pérdidas de rendimiento porque los operadores dejaron de confiar y empezaron a desobedecer alertas, que es exactamente lo que pasa cuando un sistema llora lobo demasiadas veces. Y finalmente llegó lo peor, el efecto dominó completo. Una planta grande paró una sección por una advertencia dudosa. Esa parada alteró el flujo del resto de la línea. El modelo leyó esos cambios como nuevas anomalías y empezó a multiplicar alertas. En cuestión de nada, tenían media producción frenada por miedo a romper algo que quizá ni estaba en riesgo. La solución temporal de mi antigua empresa era tan patética como cara. Mandaban técnicos cada semana a reiniciar el sistema central, limpiar estados y volver a cargar manualmente configuraciones clave de cada cliente. Eso bajaba la locura unos días, pero mataba justo la memoria operativa que el modelo necesitaba para aprender fino. Era como intentar curar una infección con maquillaje. Me enteré de que uno de los clientes grandes había empezado a hablar de demanda seria. No por una falla menor, sino por producción detenida y contratos incumplidos. Ahí sí el tono cambió. Ya no era adopción temprana. Ya era pánico. Esa misma noche me entró una llamada de Tomás. Esta vez ni número privado ni correo elegante. Su número directo. Lo miré sonar hasta que se cortó. Volvió a entrar. La rechacé otra vez. Me escribió un mensaje casi inmediatamente. Solo decía, tenemos que hablar. Esto también puede afectarte. Esa parte me hizo reír. El hombre me había acusado de espionaje, me había ensuciado en el sector y ahora pretendía asustarme para que lo ayudara. No respondí. Pero sí abrí una carpeta que no tocaba desde el despido, la actualización final del modelo, la versión que corregía el aprendizaje local por máquina y estabilizaba el comportamiento en líneas ajenas.
La corrí en mi equipo, revisé resultados con datos que había seguido recolectando de forma legal y anónima, y confirmé lo que ya sabía. El arreglo funcionaba. La diferencia entre su desastre y mi versión no era cosmética. Era la diferencia entre un producto vendible y una bomba con traje. Cerré la laptop y tomé una decisión. Si iba a mover esa pieza, no sería para salvarle la cara a Tomás. Sería para rehacer mi nombre y cobrar por cada insulto. Actualización 3. No tardó en aparecer la oportunidad, y vino de la forma más lógica del mundo. Una de las empresas afectadas por las paradas me buscó por su cuenta. No sé quién les habló de mí primero, aunque tengo sospechas. En este sector todos saben más de lo que admiten. Me contactó Mauricio, gerente de operaciones de una planta enorme que ya había perdido demasiado dinero por culpa del sistema. Fue directo. Me dijo, sabemos que tú trabajaste en el proyecto original. No te estoy llamando para un juicio moral. Te estoy llamando porque necesito que mi línea vuelva a moverse. Esa sinceridad me gustó más que cualquier discurso de recursos humanos. Entré primero como apoyo técnico externo para mantenimiento del sistema que ya tenían instalado. Nada heroico. Revisé logs, estados, comportamiento por estación, decisiones del servidor central. En un día confirmé en campo exactamente lo que yo había anticipado meses antes. El sistema base no estaba mal pensado. La infraestructura de captura y comunicación era buena. El problema era el cerebro tal como lo habían soltado. Aprendía de forma torcida fuera de su entorno original. Mauricio me preguntó si tenía arreglo. Le dije la verdad completa por primera vez en mucho tiempo. Le expliqué que yo ya había desarrollado una actualización profunda por fuera, en mi tiempo libre, con una lógica distinta de adaptación local. Le aclaré que no iba a tocar propiedad ajena ni a hacer ninguna piratería ridícula. Lo que yo podía ofrecer era una capa operativa distinta que aprovechara la infraestructura ya montada, usara los datos que la propia planta generaba y gobernara las decisiones críticas con otro modelo. No era un parche. Era, en la práctica, otro sistema montado encima de la red existente. Él me miró como si no quisiera ilusionarse demasiado. Me dijo, si esto sale, no solo te contrato. Te respaldo. Le respondí, sale, pero lo hacemos bien. Trabajé con un equipo pequeño de esa planta y con apoyo legal desde el primer minuto. Ahí aprendí algo que me hubiera gustado entender antes, la venganza elegante casi siempre se parece al trabajo bien documentado. Cada prueba quedaba registrada. Cada versión, fechada. Cada mejora, trazable. Nada de movimientos en sombra. Nada de confiar en promesas de palabra. La implementación fue dura, pero limpia. Mi sistema empezó a usar la misma red de sensores y la misma infraestructura de recolección, pero con otro núcleo de decisión. En vez de obsesionarse con patrones generales y fichas técnicas, construía un perfil real de cada máquina dentro de su propia línea y actualizaba sus umbrales con contexto. En pocos días, las falsas alarmas cayeron. Las recomendaciones de mantenimiento empezaron a tener sentido. Los operadores, que al principio me miraban con el trauma pintado en la cara, dejaron de maldecir la pantalla. Y lo más importante, la línea dejó de frenarse sola por tonterías. Mauricio llevó el caso a su dirección. La empresa donde yo ya estaba entrando con fuerza me ofreció pasar de contratista a líder de una nueva solución industrial. Acepté sin hacer teatro. Venía de meses de comerme el orgullo, así que firmé como un hombre que encontró aire después de mucho rato bajo el agua. Cuando el primer cliente afectado mostró recuperación real con mi capa operativa, otros empezaron a llamar. Ahí fue cuando mi antigua empresa entró en modo guerra. Intentaron decir que yo estaba explotando indebidamente trabajo suyo. Mandaron cartas. Amenazaron con demanda. Hicieron ruido. Solo que esta vez yo no estaba solo, ni cansado, ni improvisando. Tenía abogados. Tenía trazabilidad. Tenía clientes que podían declarar que su producto, el revolucionario, les había parado producción, y que la mejora funcional venía de un desarrollo mío posterior. La mejor parte fue que Tomás tuvo que escuchar de boca de una de esas mismas empresas algo que yo llevaba meses guardándome, el sistema que estaba salvando líneas no era el suyo. Era mío. Y se estaba vendiendo mejor. Actualización final. La demanda de mi antigua empresa duró menos de lo que ellos esperaban y más de lo que yo hubiera querido. No fue una película. Fue papeleo, tensión, llamadas, revisiones técnicas y un cansancio distinto, más frío. Pero al final se sostuvo lo esencial. Mi trabajo correctivo había sido desarrollado en mi tiempo libre, con recursos propios y con una arquitectura distinta, aunque aprovechara infraestructura ya instalada de terceros bajo permiso de esos terceros.
Ellos no pudieron reclamarlo como suyo sin abrir la puerta a preguntas que no les convenían nada, sobre todo porque cada vez perdían más casos con clientes enojados por daños de producción. Mientras eso avanzaba, la situación de la empresa se pudrió por dentro. Las demandas crecieron. Los contratos nuevos se congelaron. Los inversionistas que antes aplaudían empezaron a preguntar por qué tantos clientes necesitaban mantenimiento extraordinario para que el producto funcionara. Varias personas dentro salieron o la sacaron. Nuria renunció cuando entendió que la estaban preparando para cargar culpas técnicas que no le tocaban. Me escribió solo una línea: por fin me fui. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y entonces pasó lo que, siendo sincero, yo había imaginado 1000 veces, pero no creí que fuera a ver tan claro. La empresa anterior, acorralada por pérdidas, por litigios y por una reputación que ya empezaba a oler mal en el sector, me buscó para negociar una alianza. No a través de Tomás al principio. A través de directivos y abogados. La propuesta era simple en papel y deliciosa en contexto: ellos querían seguir usando su infraestructura vendida, pero necesitaban mi sistema actualizado como capa operativa oficial para dejar de hundirse. En otras palabras, necesitaban pagarme una suma muy fuerte por usar la versión que yo sí había terminado bien. Yo escuché la oferta sin prisa. No me vengué con gritos. Eso habría sido demasiado fácil. Pedí números, términos, reconocimiento técnico y, sobre todo, que quedara por escrito algo importante: que las decisiones de operación del nuevo sistema quedarían bajo mi marco y el de mi empresa actual. No bajo el show comercial de nadie que quisiera volver a vender humo. También dejé claro que no hablaría con Tomás a solas. Aceptaron porque no tenían margen. No era generosidad. Era supervivencia. Poco después, y esto me lo confirmó gente que seguía cerca, el consejo interno decidió cortar por lo sano. Tomás fue despedido. No con aplausos ni retiro elegante. Lo sacaron cuando ya no pudieron sostenerlo como genio visionario sin tragarse todas las consecuencias del desastre. Su reputación quedó manchada de la forma más dolorosa para alguien como él, no por un error técnico honesto, sino por haber vendido como suyo el trabajo ajeno. Por haber lanzado un producto roto y por haber intentado destruir al tipo que sí lo entendía. En este sector quizá no te meten en una plaza pública, pero te cierran puertas, te recuerdan en voz baja, te convierten en advertencia. Supe también que varias consecuencias personales le cayeron encima. Perdió bonos enormes que estaban ligados al rendimiento del producto. Tuvo que responder en procesos internos. Le rescindieron beneficios que ya daba por seguros. Gente que antes lo buscaba para fotos dejó de contestarle mensajes. Y lo más pequeño, que por alguna razón fue lo que más me cerró la herida, uno de esos medios del sector que lo había llamado revolucionario publicó después una nota seca sobre la reestructuración y los fallos del sistema. Sin épica. Sin pedestal. Solo hechos. A veces el karma no cae con un trueno. A veces llega en forma de corrección pública y silencio ajeno. Yo, por mi parte, recuperé algo más importante que el dinero, aunque sí cobré bien. Recuperé mi nombre. Las mismas empresas que me habían mirado con sospecha empezaron a llamarme para hablar de confiabilidad, integración y despliegues reales. Ya no como el supuesto espía. Como el tipo que había arreglado lo que otros vendieron roto. No voy a hacerme el santo. Disfruté ver caer a Tomás. Disfruté saber que tuvo que ver mi solución operar donde la suya había fracasado. Disfruté firmar acuerdos donde mi trabajo quedaba reconocido y pagado, mientras él salía por la puerta de atrás. Pero lo que más me marcó de todo esto no fue la venganza. Fue darme cuenta de lo fácil que es para una empresa tragarse la historia del jefe carismático y pisar al que hace el trabajo de verdad, hasta que la realidad de la producción les explota en la cara. Las máquinas son buenas para eso. No aplauden, no hacen política y no respetan egos. Funcionan o no funcionan. Y cuando no funcionan, no hay discurso que las haga moverse. Así que sí. Mi jefe me despidió acusándome de vender información, me robó el crédito del proyecto que construí casi sin dormir, me cerró puertas regando un rumor asqueroso y trató de hundirme para quedarse con el foco. 48 horas después ya me estaba llamando para que lo salvara. No lo hice. Dejé que su mentira corriera hasta chocar con la física, con los contratos y con la paciencia de los clientes. Y al final tuvo que pagarme a mí para sobrevivir, antes de perder el puesto y la reputación por completo. Todavía guardo la primera lata de cerveza que me tomé cuando decidí no mover un dedo por él. Está aplastada en una caja, junto con mis notas viejas del modelo. A veces la veo y me acuerdo de esa noche en la cocina, con la llamada en la mano y la rabia atravesándome el pecho. En ese momento pensé que me habían arruinado la vida. Resulta que solo me estaban empujando a cobrarla bien.